hay algunas cosas que ustedes ya conocen, como por ejemplo la ley de Avogadro. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que el volumen depende del número de partículas para un gas, ¿no? A ver, específicamente nos dice volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como consecuencia de ello, que el volumen es función o depende del número de partículas en un gas, ¿sale? Ahora lo podemos expresar, si ustedes se dan cuenta, hay una relación lineal. Si nosotros pasamos o dejamos a C como una constante, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que el volumen inicial o volumen 1 depende del volumen inicial, del número de moléculas inicial. Y eso debe de ser una relación constante. ¿Por qué? Porque para el volumen 2 dividido entre el número de moléculas 2, tendríamos una constante. ¿Sale? Esta propiedad es bien importante que la puedan identificar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se comportan estas propiedades con nuestro simulador. O dicho en palabras simples, si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Si disminuye la cantidad de gas, disminuye el volumen. Pero ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos ver que esta relación se cumple? Bueno, vamos a usar el simulador. ¿Cuál simulador? El que está acá, ¿no? Este de aquí. Vamos a trabajar con él. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer una tabla donde tengan un número de moléculas, un volumen inicial y luego van a calcular B sobre N. Volumen sobre el número de moléculas. El simulador les va a dar el número de moléculas y les va a dar el volumen. Pero aquí lo importante es mantener la presión constante y la temperatura constante. Entonces mantenemos presión y temperatura constante, incrementamos el número de moléculas y vamos a ver cómo se comporta el volumen. ¿Qué es lo que uno esperaría? Bueno, pues que al incrementar el número de moléculas, obviamente el volumen va a incrementar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dividimos el volumen entre el número de moléculas para una presión y una temperatura constante, entonces lo que obtenemos es una constante. Y ustedes lo van a ver aquí. Lo van a ver aquí en ese cociente. Entonces vamos a tabular número de moléculas y volumen, no solamente para B y N. Ustedes van a fijar, ustedes van a fijar la presión y la temperatura. La fijan. Ustedes deciden qué valores tienen. Obviamente no está aquí en la tabla, pero pudiéramos decir que aquí van a colocar la presión que ustedes están seleccionando y la temperatura que ustedes están seleccionando para ese simulador. Y entonces ya agarran N y B, mantienen P y T constante y van tabulando, Ustedes deciden qué valores van a tomar para N y para B. Eso lo valoran ustedes. Y luego, ¿qué van a hacer? Pues van a graficar el volumen en función del número de partículas. Van a escribir sus conclusiones. Ese es un primer apartado que habíamos quedado ya que para el día de hoy y vamos a empezar a trabajar con lo que es el simulador, ¿no? Bueno, ahora me voy con la ley de Boyle-Mariotte. Y otra vez vamos a tomar el volumen y vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Dice que si la presión aumenta,
el volumen disminuye, o si la presión disminuye, el volumen aumenta. Es decir, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, a temperatura y cantidad de moléculas constante. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir al simulador. ¿A cuál simulador? A este que está aquí, a este de aquí, este. Ya ahora vamos a mantener la temperatura y la cantidad de moléculas, la temperatura y la cantidad de moléculas constante. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Que si mantenemos la temperatura y la cantidad de moléculas constante, entonces podemos tener un producto al que vamos a llamar P sub 1 por P sub 2 debe de ser igual a P sub 2 por B sub 2. Y eso es una constante. ¿Sale? Eso ustedes ya lo están trabajando. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues graficar. Usando el simulador, vamos a mantener la temperatura constante y el número de partículas constante y vamos a incrementar P. Entonces, aquí igual vamos a tener una tabla donde me mantenga estos parámetros N y T constantes, pero la presión la voy a incrementar. Incremento la presión y voy a ver qué pasa con B. Y luego voy a tener el producto P por B. Y vamos a ver qué obtenemos. Bueno, lo que nos dice la teoría es que debemos de obtener un producto constante. Insisto, manteniendo N y T constante. ¿Sí? Ustedes lo fijan. Entran al simulador y lo fijan. Ahorita vamos para allá. Entonces van a tabular. Cambian los valores de N y T y vuelven a tabular. Y vamos a observar qué pasa con el producto PB. Es lo que queremos ver. Finalmente, como ya ustedes han estado trabajando, vamos a graficar B en función de P. ¿Sí? O van a tener ustedes dos gráficas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar B en función de P y también vamos a graficar el inverso de B en función de P. ¿Sale? Ok. Bueno, ahora vamos con la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura. Obviamente bajo las mismas condiciones. Bueno, vamos a mantener la presión y el número de moléculas constante. Y entonces tenemos que si nosotros dividimos el volumen inicial entre la temperatura inicial, o si dividimos el volumen final entre la temperatura final, vamos a obtener una constante. Esa es, digamos que es una manera económica de decirlo, ¿no? Siempre y cuando se cumpla que la presión y el número de moléculas son constantes. Ustedes pueden observarlo con el simulador. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Que la temperatura aumenta y ¿qué va a pasar? El volumen va a aumentar. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen va a disminuir. Y nos vamos a apoyar también en esta tablita, ¿no? Tienen, bueno, ya lo saben. Vamos a mantener algunas constantes, vamos a mantener algunas cosas invariantes y vamos a ver qué cambia y cómo cambia. Bueno, entonces vamos a mantener constante la presión y vamos a mantener constante el número de partículas. Vamos a incrementar la temperatura y vamos a registrar el volumen B. Bueno, aquí no lo estoy escribiendo aquí, pero les voy a pedir que por favor ustedes escriban la presión y el número de partículas inicial, ¿no? O sea, aquí lo escriben a un ladito, antes de tabular escriben presión inicial es esta y el número de partículas inicial es este.
Ustedes lo van a seleccionar del simulador. ¿Qué van a cambiar? Cambian la temperatura y van a registrar el volumen. Y van a calcular el cociente. Ustedes se van a dar cuenta que es un cociente constante. Es una constante la que vamos a obtener aquí. Y finalmente van a graficar el volumen en función de la temperatura. Entonces, van a graficar o igual para dos valores de la presión y el número de partículas constante. Seleccionan un número de partículas, seleccionan un valor para la presión, las fijan y tabulan. Ustedes registran aquí tengo 4 datos, pero igual pueden ser más, o sea, eso ustedes lo valoran. Y luego que hayan tabulado, cambian los valores de la presión y cambian los valores para el número de partículas. Los mantienen fijos y vuelven a cambiar la temperatura y vamos a ver qué pasa con el volumen. ¿Sale? Bueno, entonces van a graficar el volumen en función de la temperatura. Y luego obviamente van a escribir sus conclusiones. Ahora, esto que estoy proponiéndoles como trabajo, ya lo han desarrollado ampliamente, ya lo desarrollaron ustedes, ya lo trabajaron. Sin embargo, sí me gustaría que si hubiera algún comentario, este es el momento. Adelante, Felipe, te escucho. Sí, Felipe, dime. ¿Podría por favor poner la primera tabla? Por supuesto. Bueno, se alenta la máquina a veces, ¿eh? No se creen que. Pero, a ver, en lo que carga. Te voy a platicar la primera tabla, aunque creo que no se ve. No termina de cargar la máquina. Bueno, ¿qué van a hacer en la primera tabla? Van a mantener la presión y la temperatura constante. ¿En qué simulador? Aquí. Aquí está el simulador. Ustedes toman el simulador con el que vamos a estar trabajando a lo largo de este periodo, que es este. Ahorita subo la presentación para que la tengan ustedes. ¿Y qué es lo que van a graficar? Número de partículas y el volumen. Entonces, tendrían ustedes una gráfica del volumen en función del número de partículas y van a calcular el cociente B sobre N. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Ya está aquí. ¿Ya tienen la pantalla? ¿Ya la ven ustedes? Ya, apenas. Ya. Ok.
Esta es una. ¿Ya la tienen? ¿Puedo pasar a la otra? Sí, ya, gracias. Ok. Y la siguiente es esta. Es decir, vamos a graficar el volumen en función del número de partículas, en función de la presión y en función de la temperatura. Obviamente son gráficas separadas. Entonces ustedes tienen ahí un producto P por B. Esta es la gráfica que les voy a pedir que por favor nos compartan. ¿Cómo debe de ser esa gráfica? ¿Cómo esperarían que fuera? Y posteriormente, esta es la otra tabla que van a trabajar. Van a mantener la presión y el número de partículas constante. Van a incrementar la temperatura y vamos a registrar el valor de B. ¿Sale? Ok. Yo esperaría que la primera fuera una curva y la otra que es una división sea una recta. Por supuesto, porque es una función inversa, ¿verdad? La primera es una curva porque es una función inversa y para tener garantía de ello, lo único que tenemos que hacer, como bien lo mencionas, es la función inversa. Y entonces vamos a tener la función inversa y lo que nosotros vamos a tener pues es una línea recta, ¿no? Bueno, entonces eso ya creo que nos va a ayudar bastante. Hasta aquí algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos al simulador. El simulador, aquí lo tienen ustedes. Los voy a dejar trabajar y voy a estar aquí. Aquí voy a estar. ¿Ya tienen la página? ¿Ya lo abrieron? Felipe, ¿ya vieron el simulador? Creo que no, ¿verdad? No abrir el simulador, ¿o sí? Profe, ¿será que pueda compartir esta presentación en el Teams?
Bueno, ya estoy aquí con las cosas de la tecnología, ¿verdad? Eh, les mandé la presentación con Nadia. Yo espero que nadie nos haga favor de compartirla con todos ustedes para que puedan trabajarla y ver qué es lo que van a graficar. Ahora, ahí en la presentación ustedes van a encontrar la página para vincularse de inmediato a lo que es la práctica. Ahora, si quisieran ustedes, por ejemplo, ingresan también a la primera presentación que compartimos y es la práctica número 9, es la que van ustedes a desarrollar. Bueno, entonces, Nadia, aquí estás. Sí, aquí estoy. Gracias, Nadia. ¿Ya la compartiste con tus compañeras? Sí, ya se las pasé por Bien. WhatsApp. Ajá. Entonces, ¿algún comentario? ¿Dudas? Disculpe, para mantener la presión y la temperatura constante, se le debe de poner donde dice presión y tiene una flechita hacia arriba y hacia abajo y luego tiene una... Exacto. Es lo que yo quería mostrarles ahorita. A ver, cuando tú mantienes esa flechita que tú ves ahí, lo que te está diciendo es que vas a mantener la presión constante y la flechita te está diciendo que lo que vas a cambiar es la temperatura o que lo que vas a cambiar es el volumen, ¿no? Es lo único que nos está diciendo. En la parte de abajo del simulador, ustedes pueden ver eh, cómo cambiar la temperatura o cómo cambiar el número de partículas y cómo medir el volumen. Déjenme ingresar, por favor. Un segundito. Un segundito para que pueda yo ingresar y les comparto también la pantalla.
Bueno, a ver. Entonces, creo que ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es fijar el volumen, pero para ello necesitamos colocar algunas medidas, ¿no? Entonces, ustedes le dan aquí y ya tienen ustedes unas medidas. Digamos, aquí son 5 nanómetros. Puedo quitar esas medidas, las puedo poner. Y también puedo controlar el número de partículas. Entonces, aquí puedo controlar, por ejemplo, si aquí me está mandando 50 partículas y puedo ir incrementando el número de partículas de una en una. Ahí tendría yo, por ejemplo, 57 partículas, o puedo ir incrementando el número de partículas de 50 en 50. Por ejemplo, ahí serían 107 o 157. Eso ustedes lo controlan, ustedes establecen esos parámetros, ¿no? Bueno, voy a reiniciar entonces. Igual me regreso, y como decía su compañero, lo único que voy a hacer, y es una pregunta ahorita que me sale, ¿no? O sea, me surge ahorita. ¿Por qué no me mide temperatura ahorita? ¿Por qué no hay una temperatura en este momento? Pues no hay una temperatura porque no hay ningún gas. Entonces recuerden ustedes que la temperatura lo único que hace es medir las energías cinéticas. Y si no hay aquí ninguna partícula, no hay nada que medir. Bueno, yo espero que podamos ir caminando. Bueno, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? De acuerdo al planteamiento que nos hicimos, pues voy a incorporar un número de partículas. Ahí tengo ya un número de partículas y ya tengo una presión, ¿no? Ya tengo una presión aquí que me la da en atmósferas o me la da en kilopascales. Entonces, ustedes determinan. También tengo una temperatura establecida que es de 27 grados centígrados. Esos son los valores iniciales que ustedes tienen, ¿no? Y que dijimos que son los que vamos a mantener constantes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener la presión constante, pero voy a permitir que el volumen cambie. ¿Cómo? Incrementando el número de partículas. Entonces, si aquí tengo 50 partículas, puedo irme hasta 100 partículas y ver cómo cambia el volumen. Pero para eso necesito colocar aquí la medición. Así que voy a reiniciar todo. Bueno, entonces voy a colocar aquí una longitud, ¿no? Una longitud y voy a ingresar un número de partículas. Quiero saber cuántas partículas son, ¿sí? Aquí tengo un número de partículas, dice que inicialmente son 50. Bueno, entonces voy a mantener la presión constante y voy a incrementar el número de partículas. Digamos que voy a incrementar el número de partículas hasta 60. Y entonces ustedes ya tienen aquí el número de partículas y aquí tienen la longitud. No tienen volumen, no tengo volumen, pero sé que el volumen puedo escribirlo en función de esta longitud. Ahora voy a incrementar a 65 partículas. Bueno, me pasé, los quito 2. Y tomo una medición. Mido nuevamente esta longitud. Recuerden que la temperatura
y la presión son constantes, aquí. Ahora voy a incrementar hasta 70. Incremento hasta 70. Estoy manteniendo la presión constante y estoy manteniendo la temperatura constante. Ustedes van registrando, ¿no? A ver, para 70 partículas, la longitud corresponde a este número. Voy a incrementar a 75 y veo cómo se incrementa el volumen. Mantengo la presión constante y la temperatura constante. Vamos a decir que quiere incrementar más el número de partículas. Y me dice, no, no se puede. Me dice, no puedes incrementar el número de partículas manteniendo únicamente el volumen constante. O sea, eso no se puede. En automático te manda el simulador que eso no puede ser. Bueno, entonces ustedes ya registraron aquí una presión y registraron también una temperatura y un número de partículas y un volumen que corresponde, ¿no? Entonces ya tienen ahí unos valores para su tabla. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, pues ahora los voy a tabular y los voy a graficar. Bueno, para el ejercicio 2, me dice, voy a borrar, bueno, puedo cambiar estos valores, a ver. Otra vez empiezo con el número de partículas. No voy a empezar por 50, voy a iniciar con 25, quiero empezar con 25. Y quiero descender la temperatura, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden menos 42 grados centígrados y pueden seguir bajando la temperatura. O pueden incrementar la temperatura. Eso ustedes lo fijan, ¿no? Ustedes establecen los valores. Bueno, voy a suponer ahora que igual, voy a mantener la temperatura y la presión fijos, 15 grados centígrados, 3 atmósferas, y voy a mantener la presión constante y el volumen lo voy a cambiar. ¿Cómo? Cambiando el número de partículas. Entonces ahora de 25 con estas condiciones incremento a 30. Y entonces ya tengo en función de este número de partículas, ya tengo esta longitud. Y puedo seguir incrementando el número de partículas. Hasta 35, digamos. Y tengo una nueva longitud. Registro estos valores, los coloco en la tabla. Bueno, esto corresponde a la parte 1 de la práctica, ¿sí? Ustedes van a seleccionar los valores. Ahora vamos a la parte 2. Voy a reiniciar los valores. Reinicio los valores. Me voy al mínimo. Y voy a mantener bueno, primero tengo que colocar algunas partículas. 50, y le voy a decir que lo que quiero mantener ahora constante es la temperatura, ¿no? Bueno, y así ustedes pueden seguir avanzando. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Preguntas? Este es para la tabla 2. Aquí tiene el número de partículas. ¿Cuántos datos es necesario tomar? Esta es buena pregunta. ¿Cuántos voy a tomar? ¿Cuántos consideras? ¿Como 10? No puedes tomar tantos.
No puedes tomar tantos porque el simulador, o sea, tú puedes ir de 2 en 2. Si vas de 2 en 2, sí puedes tomar unas 10. Yo te sugiero que tomes unos 5. Ah, Toma perfecto. unos, Gracias. toma 5 datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simulador no nos va a permitir. O sea, si vas de 2 en 2 o si vas de 3 en 3, a lo mejor sí puedes tomar 10 datos. Pero, vamos a tomar nada más 5. Bueno, me regreso aquí entonces con ustedes. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Sí quedó claro el uso del simulador? Para ahora todo bien. Ok. ¿Ya están trabajando con el simulador? Ya. Ok, ok. Gracias, Felipe. Bueno, pues vamos a desarrollar la práctica. Insisto, o sea, me parece muy buena pregunta. ¿Cuántos valores? 5 o 6 valores. 5 o 6 valores no son necesarios más. Digo, si sería ideal tomar 10 valores, ustedes lo determinan, eso ustedes valoran. ¿Comentarios? Bueno, aquí voy a estar. Aquí voy a estar en lo que ustedes van avanzando. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, obviamente aquí voy a estar, ¿sale? Vamos a darle.
Bueno, a ver, entonces hasta aquí preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí está quedando claro el uso del simulador? Sí, ¿Nadie profe. está? Sí, gracias. ¿Nadia? ¿Nadia? ¿Sí está Sí, claro el está uso? claro. Bien. Felipe, Todo bien, ya con lo que explica ahorita ya le entendí. bien, bien. Adalit, ¿está claro el Sí, uso del profe, está todo simulador? claro. Sí, Bien. Abel, Sí, profe, todo claro. bien. Mauricio, sí, profe, todo bien. ujú. Daniel, Sí, todo claro. Joan, Sí, profe. ¿todo claro? Sí, ¿Tienes dudas? ¿No? ¿Sí, todo está bien? Ok. Efraín, creo que Efraín ya se fue a comer. Esquivel Salazar, ¿todo claro? Sí, maestro, todo claro. Bien. Bueno, entonces pienso que están distribuyendo los trabajos en el equipo o que ya lo distribuyeron, ya cada equipo está trabajando. Entonces, ¿qué les parece si nos viéramos el miércoles a las 11 para que me presenten sus resultados por equipo? Miércoles a las 11 para que nos podamos compartir pantalla y podamos ver cómo vamos. O más tarde, miércoles a las 12. Miércoles a las 12, ¿no? Creo que sí sería conveniente miércoles a las 12. Salvo que opinen distinto, ¿no? ¿Cómo ven? Las 12. A las 12. Ajá. Sí, a El las 12 resto está bien. a las 12. Ok. Pero ¿será posible que ya tengan tablas y gráficas? Bueno, eso lo tomaré como un sí. Ya dejé la presentación, les dejé ya obviamente Nadia ya la compartió con ustedes y ya la cargué también ahí a Teams, ya está ahí, en PDF, ya pueden ustedes verla.
Nos vemos el miércoles a las 12. ¿Comentarios? Profe, yo tenía una pequeña duda. Dime. Ya ve que en el simulador solamente podemos hacer que se vea el ancho del contenedor. Sí. Suponemos que de alto, por ejemplo, tiene 10 nanómetros y de profundo también tiene 10, entonces sería 10 al cubo. No necesariamente. No necesariamente. Mejor, ¿sabes qué? Plantéalo en función de la longitud. Mejor plantea el volumen en función de la longitud. Y ya, y te quitas todos los problemas con eso. O sea, nada más exprésalo en términos de la longitud. De cualquier forma, obviamente los valores que van a obtener van a ser válidos. ¿Por qué? Pues porque son constantes, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan los cocientes o cuando hagan los productos, cuando obtengan la constante de proporcionalidad, se van a dar cuenta que es una constante, que el volumen está en función, primero en número de partículas, después en función de la presión y después en función de la temperatura. Entonces, los cocientes y los productos que ustedes van a obtener van a ser constantes, ¿no? Manéjalo en función de la longitud. No te compliques, nada más usa la longitud. Está bien, profe, Igual vas a gracias. obtener constante. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿Qué otro comentario? Decía su compañero, a ver, mantengo la presión constante y voy a cambiar el volumen. Entonces, para mantener la presión constante y cambiar el volumen, selecciona en la parte derecha la opción que dice presión y que tiene la flechita que sube y baja, que va a cambiar el volumen. O luego mantienen la presión constante y lo que van a cambiar es la temperatura, ¿no? Entonces, eso va a estar variando. ¿Y cómo lo van a tener ustedes? Ya para la parte 3 de la práctica, pues nada más van a colocar la presión y lo que cambia es la temperatura. ¿Comentarios? ¿Qué otra duda? ¿Qué me faltó decir? Bueno, voy a estar pendiente. Estaré pendiente y nos veríamos el día miércoles a las 12 para que por favor nos compartan sus resultados del trabajo que están ustedes realizando en este momento, tablas gráficas y su práctica. Que tengan buena tarde. Adiós. Buenas tardes, profe, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.